Renault, www.juantoledo.es patrocina este espacio. Bueno, pues tomamos el relevo de Soraya y antes de concluir con la propuesta de este viernes y de paso de esta semana, vamos a ir conociendo más propuestas de las distintas personas que optan a las elecciones del 26 de abril, de las que vienen, de las que ha empezado ya la campaña electoral esta pasada medianoche y que, como saben ustedes, pues trata de elegir a las personas, hombres y mujeres, que completarán el Congreso de los Diputados, que luego elegirá el presidente del país, y de paso también a los senadores o senadoras de la Cámara Alta. Bueno, en el Partido Socialista, la número 3 por la provincia de Las Palmas es de Lanzarote, es Ariagona González, y nos acompaña esta tarde. Ariagona, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muy bienvenida. Muchísimas gracias. Pues primeras horas ya de campaña electoral. ¿Cómo va a enfocar usted, su partido, esta campaña electoral? ¿Cuál va a ser, digamos, el modus operandi, el modus de trabajo? Pues vamos a trabajar como en cualquier otra campaña electoral, trasladando nuestro mensaje a los ciudadanos, reuniéndonos con diferentes colectivos para explicarles nuestras propuestas y, por supuesto, para escuchar sus demandas. Nos vamos a basar también en estos 10 meses de gobierno, escasos 10 meses de gobierno de Pedro Sánchez, en el que el PSOE ha hecho muchas cosas con el poco tiempo que hemos tenido. Hemos aumentado el salario mínimo interprofesional a 900 euros, hemos revalorizado las pensiones con el IPC, hemos mejorado el plan de empleo juvenil, hemos eliminado el copago farmacéutico a familias con rentas bajas, hemos universalizado la tarjeta sanitaria para los migrantes, hemos suprimido el impuesto al sol, aquel impuesto al sol que reguló el PP a través de José Manuel Soria, aquel que quería extraer petróleo frente a nuestras costas, y una serie de medidas más que lo único que han hecho es mejorar la calidad de vida de las personas. Eso lo hemos hecho en 10 meses de gobierno. Si realmente tuviésemos el apoyo ciudadano y una mayoría parlamentaria suficiente en el Congreso de los Diputados, imagina todo lo que podríamos hacer en 4 años. Volveríamos a poner el país a la altura en la que estaba antes del gobierno del PP. Los recortes, desde luego, en derechos sociales se acabarían. En estas elecciones una de las cuestiones que se está hablando justamente es de facturas, de la factura de que justamente quién va a pagar todo esto y de la deuda famosa de Madrid para con Canarias. ¿Es tal que así, tan mal se están portando ustedes con Canarias? En absoluto. Es decir, el PSOE cuando está en el gobierno legisla para todos los ciudadanos y ciudadanas del país en condiciones de igualdad. O sea, cuando te decía antes la subida del salario mínimo interprofesional es para los canarios y canarias, es decir, y además es donde más incide esa subida de salario, ya que los sueldos de los trabajadores en Canarias son más bajos que la media nacional. Las pensiones, lo mismo, revalorizar las pensiones con el IPC, eso es para los canarios y para las canarias. O sea, todas las medidas que he nombrado anteriormente son para las personas que viven en esta tierra, y además de esas medidas, el gobierno de Pedro Sánchez ha tenido, digamos, otras medidas específicas que solamente afectan a Canarias, como es la aprobación del convenio de carreteras con 1.200 millones de euros, la aprobación del plan de renovación de infraestructuras y equipamientos turísticos con 21 millones de euros. El plan de infraestructuras educativas, ese tiene 42 millones de euros. Es decir, el dinero para Canarias viene de dos formas. Una, la que afecta directamente a la vida de los ciudadanos en el día a día, como he dicho, salarios, pensiones, sanidad, etcétera, y en otras medidas que ya gestiona el gobierno de Canarias, que ahora, si no llegan a los ciudadanos y no se materializan, no hay que echarle la culpa a Madrid, sino echarle la culpa a los que están aquí. Es decir, si llegan 42 millones para inversiones en infraestructuras educativas, ¿dónde están esas inversiones que no las vemos? ¿Y cuál es la...? Claro, porque todas estas cuestiones, estos avances sociales, pues pudiera parecer que todo el mundo está de acuerdo en ellos, ¿no? No creo que haya nadie en el mundo que quiera que uno de sus semejantes lo pase un poquito mal. ¿Por qué la gente tiene que optar por el Partido Socialista y no por cualquiera de los demás partidos? Pues porque lo hemos demostrado durante 140 años, con errores, por supuesto, o sea, en una trayectoria tan larga, ojalá todos hubiesen sido aciertos, pero quien ha puesto en la cabeza a las personas en este país ha sido el Partido Socialista, y es cierto que se supone que nadie quiere que las personas lo estén pasando mal, pero cuando escucho el discurso de las tres derechas que tenemos ahora, a mí particularmente se me ponen los pelos de punta.
Cuando dice Casado que la mujer está luchando contra el hombre, cuando dice Rivera que las mujeres eligen libremente alquilar su cuerpo para poder comer, cuando tengo que escuchar a Vox diciendo que va a derogar la ley contra la violencia de género, o sea, una serie de derechos adquiridos en igualdad, porque el Partido Socialista siempre ha sido un partido feminista y ha luchado por la igualdad de hombres y mujeres, pues la derecha no lo está viendo así. Están atacando la libertad y la igualdad de la mujer y nos quieren volver a llevar al siglo pasado. Cuando tengo que escuchar que quieren retrotraer la ley del aborto al siglo pasado, ya ni siquiera al siglo pasado, sino la época de la prehistoria, con esos fichajes estrellas que nos están comparando con los neandertales. O sea, es que hay una gran diferencia y en estos momentos España se juega mucho entre tener un gobierno progresista o un gobierno de las derechas. Y también, si empezamos a hablar del conflicto territorial que han generado otros, que lo han generado, que el Partido Popular lo ha generado ese conflicto con Cataluña porque sacaba rédito electoral en el resto de España. O sea, el PSOE va a apostar siempre por el diálogo dentro del marco constitucional. Somos un partido que cree en la unidad de España. Y vamos a defender la Constitución española que nos hemos dado entre todos y todas, eso sí. No vamos a buscar conflictos, no vamos a sacar los tanques a la calle y no vamos a atacar a los ciudadanos catalanes, andaluces, gallegos, canarios, etcétera. La mejor forma de que este conflicto desaparezca es regulando en igualdad para todos. Yo me imagino que usted tendrá que repetir esto más de una vez en la campaña electoral porque se lo van a sacar también más de una vez, que van a pactar con independentistas, que van a pactar con etarras. Todo esto lo han explicado ya un montón de veces, pero se sigue repitiendo, ¿no? Es un poco, no sé si es la política moderna o las fake news o las cosas repetidas 1000 veces. Yo creo que es el discurso que le interesa a cada partido y cada partido pone el suyo. Yo me baso en estos 10 meses de gobiernos que hemos tenido pactando, o sea, con los independentistas, con los vascos, etcétera. Lo que hemos tenido durante estos 10 meses es: ¿se ha roto la unidad territorial de España? No. ¿El Poder Judicial ha dejado de hacer su trabajo? No. ¿El Poder Ejecutivo ha intervenido en el Poder Judicial? No, porque es que no lo puede hacer, eso sería un delito. O sea, ¿hemos mejorado la vida de los ciudadanos? Sí. ¿Cataluña sigue perteneciendo a España? Sí. ¿Hemos pasado por una confrontación mayor de la que teníamos? No. Esa es la realidad que ofrece el Partido Socialista. Y esto en estos 10 meses, si tenemos el apoyo ciudadano para tener una mayoría parlamentaria más amplia, porque con 84 diputados hemos hecho lo que hemos podido, nos quedan cosas pendientes, claro que sí, pero en 10 meses con 84 diputados el balance, bajo mi punto de vista, es bastante positivo. Pues si tenemos ese apoyo, conseguiremos hacer muchísimas más cosas y que el país avance en progreso e igualdad, que es la senda que siempre, nos ha guiado. El mayor reto al que se enfrentan ustedes puede ser la indecisión y la desmovilización histórica de la izquierda. Sí, porque es una cosa cierta, que es que la derecha siempre va a votar y la izquierda somos como somos. Pues nos quejamos más, somos más críticos con nosotros mismos, vemos más los errores en nosotros, nos perdonamos las cosas menos. Y esa es una de las características y virtudes de la izquierda por la que la izquierda hace que avancen las cosas y progrese. La derecha está anclada en lo mismo y nosotros siempre queremos evolucionar y mejorar. Yo espero que los ciudadanos sean conscientes de lo que nos jugamos ahora. Y ahora nos estamos jugando derechos y libertades, no solo las libertades del feminismo, también las libertades de los derechos de los homosexuales conseguidos en el Partido Socialista. Es decir, es que estamos viendo una involución con estas tres derechas que llegan, es decir, derechos que ya estaban conseguidos y prácticamente consolidados. Puede ser que cuando lleguen ellos esto ya no sea así. Y el cambio climático es también uno de los retos a los que nos podemos enfrentar todos en estos próximos años. Sí, desde luego, y es un tema que a mí personalmente me preocupa bastante. El cambio climático es una realidad y además ya nos lo dicen las jóvenes generaciones, es decir, nosotros ya lo sabíamos, pero ya están saliendo los jóvenes a la calle, cosa de la que me alegro, que estén tomando partido y expresen su opinión diciéndonos que quieren vivir en un planeta sostenible. Y es que tienen toda la razón del mundo. O sea, ¿qué ha hecho el Partido Socialista respecto a esto y qué es lo que propone? O sea, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, se implantaron muchas energías renovables en España y se apostó por una economía verde. Llegó la derecha, se acabaron las energías renovables, José Manuel Soria nos impuso el impuesto al sol, es decir, que uno si quería poner placas fotovoltaicas en su casa para tener su propia energía tenía que pagar un peaje a la red, por lo que desmotivaba a los ciudadanos a hacerlo. El Partido Socialista en estos 10 meses ese impuesto al sol lo ha suprimido. Por otra parte, lo que nosotros llevamos en nuestro programa electoral es intentar
conseguir el 73% de energías renovables en el 2040, creo recordar de memoria el año. Y vamos a apostar claramente por implantar en nuestro país energía renovable y por hacer todo lo posible para luchar contra el cambio climático. Nosotros somos un partido feminista y ecologista, siempre lo hemos sido. Hablemos de políticas sociales, porque una de las principales cuestiones, o al menos de los principales debates, es el paulatino envejecimiento de la población. ¿Qué contempla el programa electoral de ustedes para atender, bueno, pues a estos pilares, ¿no?, del estado del bienestar, las políticas sociales, la vivienda y obviamente también luego el empleo? Vale, respecto a las políticas sociales, es decir, nosotros lo que queremos hacer es aumentar, obviamente, poner una carga impositiva mayor a aquellas empresas, a las grandes empresas, no a las pequeñas empresas, porque muchas veces se ha centrado la carga impositiva en pequeñas y medianas empresas que no la pueden afrontar. Entonces, a grandes empresas y a grandes patrimonios. Entonces, con esa carga impositiva lo que pretendemos es contribuir al mantenimiento del estado del bienestar. Por una parte las pensiones, que ya he dicho que se revalorizarán con el IPC, y con respecto a vivienda, que también me preguntabas, lo que llevamos en nuestro programa electoral también son 20.000 viviendas públicas en 4 años para alquiler público. Además de que hemos cambiado el decreto al alquiler, es un alquiler, el decreto lo hemos hecho para darle más seguridad al inquilino sin perjudicar al arrendatario. Hemos apostado en nuestros presupuestos que presentamos, en los que no se aprobaron, habían, recuerdo de memoria la cifra también, como unos 11 millones de euros para vivienda pública que se iban a construir en 4 años, 200.000 viviendas públicas para toda España, de alquiler, de un alquiler adecuado. ¿Qué también queremos hacer? Hemos dicho también que las comunidades de propietarios, los edificios cuya comunidad de propietarios y la mayor parte de esa comunidad de propietarios está en contra del alquiler vacacional, no se pueden alquilar viviendas vacacionales en ese edificio, por lo que ya son más viviendas que están disponibles para los ciudadanos. También queremos hacer un índice del precio del alquiler de la vivienda según zonas, es decir, que el Estado diga, en esta zona pues una vivienda cuesta entre esto y esto, para que cuando las personas vayan a buscar una vivienda sepan más o menos cuál es el precio adecuado a pagar y no que les cobren lo que quieran. O sea, tenemos toda una serie de baterías para asegurar que la vivienda pueda llegar a todas las personas, a las familias más desfavorecidas, y que nadie se quede en la calle. ¿Y alguna cuestión específica para Lanzarote? Porque claro, cuando se reúna con colectivos, cuando vaya por ahí, bueno, ya habrá ido, ¿no?, también en esta precampaña, pues igual hay gente que le pide cosas globales, pero yo supongo que la mayoría le pedirá cosas locales. Vale, pero cosas locales, la gente quiere tener una casa donde vivir, y eso Sí. le pasa a la gente que vive aquí. La gente quiere tener un buen centro de enseñanza al que puedan ir sus hijos, y eso le pasa a la gente que vive aquí. La gente quiere tener un salario mayor para poder vivir mejor, y eso le ocurre a la gente de aquí. Es que ese discurso que parece que solo hay un partido político que tiene acento canario y al resto no, y a los partidos estatales no nos importa Canarias, es completamente mentira. O sea, el Partido Socialista regula para todos los ciudadanos y ciudadanas, y cuando estamos hablando de vivienda, de empleo, de sanidad, de educación, de seguridad, estamos hablando de todos los españoles y estamos hablando de los canarios. Medidas concretas para Lanzarote. Como nombré antes, el Gobierno del Estado pone en manos del Gobierno de Canarias distintos convenios para que los ejecuten. Ahora, si el Gobierno de Canarias no ejecuta esos convenios, si el Gobierno de Canarias lo único que ha hecho es ponernos a la cabeza en pobreza infantil y en precariedad salarial, no es porque el Gobierno del Estado no haya puesto los fondos, es porque ellos no los han sabido aplicar. Y esa es la diferencia. Es decir, cuando Coalición Canaria habla continuamente de que ellos son los únicos que defienden los intereses de Canarias, yo miro y digo, después de 30 años de Gobierno de Canarias, de 30 años de Coalición Canaria en el Gobierno de Canarias, estamos a la cola en sanidad, en educación, en el salario mínimo, también estamos a la cola en eso, y en lo único que nos han puesto a la cabeza es en pobreza infantil y en precariedad laboral. Eso es lo que nos ofrece Coalición Canaria. El Partido Socialista nos ofrece muchísimas cosas más, bajo mi punto de vista, obviamente, y las ha demostrado en escasos 10 meses de gobierno. Claro, que igual no somos conscientes. El otro día me comentaba alguien que las elecciones más importantes que se nos vienen
que nosotros solemos darle mayor trascendencia a lo mejor pues a la más cercana, al alcalde o el cabildo o lo que sea, pues ni siquiera son las nacionales, sino que son las europeas, porque a partir de ahí es de donde emanan las grandes políticas y los fondos fundamentalmente para ejercer esas grandes políticas, y de esas hablamos muy poquito. Desde luego, desde luego. Yo estoy viendo en la realidad insular como ahora ha empezado, bueno, ayer a las 12 de la noche, bueno, hoy a las 12 de la noche empezó la campaña electoral, pero durante todos estos días atrás se ha hablado más de las elecciones locales y de las listas y de las confluencias, del quien se fue de un partido y se fue a otro, que de lo importante que es las propuestas que ofrece cada partido, tanto a nivel nacional como obviamente a nivel local. Pero tienes razón, o sea, las políticas más importantes son las políticas europeas, las políticas verdes se hacen en la Unión Europea, las políticas monetarias se hacen en la Unión Europea, los fondos se reparten en la Unión Europea. Y es verdad que estamos centrados, y yo entiendo también como ciudadana local que vive en esta tierra, que me importa la acera, me importa la farola, me importa que mi calle esté asfaltada cuando llego a casa. Claro, hay una serie de cosas que son importantes, pero más importantes son las que nos van a decir en qué mundo vamos a vivir y con qué legislación vamos a vivir. Ahí desde luego nos lo jugamos todo. ¿Y qué respuestas está encontrando en la gente? Porque claro, yo si fuera candidato, uno de los grandes temores que tendría sería acercarme a la gente, justamente, ¿no? Porque bueno, la brecha entre política y sociedad civil, eso que llaman ahora sociedad civil, pues sigue siendo enorme, y yo no sé hasta qué punto a la hora que se produce ese encuentro pues hay, como se dice ahora, buen rollo. Sí, a ver, la gente está muy cansada y es una pena, están cansadas de los políticos por lo que ha sucedido en España en los últimos tiempos, o sea, los casos de corrupción, el robo a mansalva de muchísimos bienes públicos y de fondos públicos, pues obviamente la gente no confía en los políticos. Pero yo siempre digo lo mismo, eso es una pequeña minoría, hay una gran mayoría de gente honesta, tanto en política como en el resto de los sectores, como en educación, en sanidad, en la sociedad civil hay muchísima gente honesta, y las ovejas negras o los garbanzos negros son los que siempre salen. Y los medios le dan publicidad a los garbanzos negros, cosa que también veo normal porque es lo que hay que denunciar. Pero dándole publicidad solamente a los garbanzos negros, todo el mundo empieza a pensar que todos somos garbanzos negros, cuando la realidad no es así. Hay muchísimas personas honestas que se levantan todos los días a hacer su trabajo. ¿Qué me encuentro cuando salgo a la calle a hablar con colectivos, con personas, cuando les doy una rosa del Partido Socialista o cuando les doy un panfleto? Pues me encuentro de todo. Me encuentro gente que dice: siempre he sido socialista, no me des nada, yo voy a votar al PSOE porque es el partido que ha defendido los derechos y las libertades, y gente que me dice: la manada de ladrones, no quiero saber nada de ustedes. Hay de todo. Pero lo importante es trasladar tu mensaje, y cuando te encuentras con gente que lo ve así, explicarle las cosas y decirle: mira, es verdad, hay gente que ha robado, pero tú robas en tu día a día. Pues no, pues yo tampoco. Y de esa forma, pues la gente también es consciente. Es que el enfado y la crispación ha sido muy grande y sigue siendo muy grande. Entonces, en estos momentos, si antes ser político era como... parece que estabas en otro estrato y que todo el mundo te respetaba, ahora es completamente lo contrario. Ahora todo el mundo te critica, todo el mundo tiene lo típico, chistes y demás, pero bueno, uno está aquí porque quiere y eso es todo. Parece que se ha abierto una especie o que hay licencia para el pim pam pum, ¿no? Pero escuchándole hablar, alguien puede estar pensando: bueno, pero es que todo esto que me ofrece, se lo escucho decir también a la izquierda, que está a la izquierda del PSOE, como ellos se autodenominan, a Unidas Podemos, que creo que ese es el nombre finalmente por el que se presentan. ¿Cuáles serían, por tanto, las diferencias, Ariagona, entre las políticas del Partido Socialista y las que plantea Unidas Podemos? Pues que nuestras políticas son reales y lo hemos demostrado. Y simplemente ya ahora sí me bajo a lo local. Me voy a bajar a lo local y a la realidad que tenemos aquí. Cuando alguien dice: no, yo estoy más a la izquierda que el Partido Socialista, digo: vale, pues materialízamelo, vale, pues forma un gobierno, vale, pues apoya una moción de censura, pues cambia las cosas. Pero no lo hacen, están continuamente sentados en la queja, en la oposición, en la confrontación, y es lo que decía antes, eso es una característica de la izquierda. Pero ¿qué es lo que nos define el PSOE? ¿Que obviamente queremos que las cosas se hagan perfectas? Sí, pero si yo estoy en un 0 y quiero llegar a un 10, primero paso por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5. Y voy avanzando poco a poco a medida de mis posibilidades, de las posibilidades económicas de mi país, en las posibilidades de la gente que tiene mi país, y avanzo poco a poco. ¿Quiero pasar del 0 al 10 en un día? Claro que quiero pasar del 0 al 10 en un día, pero soy una persona realista. Y si tengo que pasar primero por el 6, voy al 6. Y antes que quedarme en el 0,
me quedo en el 6. Eso es lo que nos diferencia a nosotros de Unidas Podemos y de las confluencias de izquierdas que iban a haber en Lanzarote, tanta confluencia de izquierda, y que la verdad es que me da gran pena que no haya, porque yo soy de izquierda y preferiría sentarme en una mesa con gente de izquierda que sentarme en una mesa con Coalición Canaria del Partido Popular. Las cosas como son. Pero luego llego a la realidad y es que la confluencia de izquierdas nunca llega a ninguna parte. Porque primero, sus confrontaciones y sus problemas no los hacen capaces de gobernar. Y luego le he entendido que sugieren que proponen políticas irreales o difíciles de realizar. No, lo que digo es que lo quieren conseguir todo en un día, y yo también. Si tengo la posibilidad de conseguirlo todo en un día, claro que quiero conseguirlo todo en un día, pero tenemos que ser serios y realistas, y hay políticas, regulaciones. Por ejemplo, nosotros proponemos un nuevo estatuto de los trabajadores, adaptado a la realidad actual del mercado laboral, del mercado tanto de los trabajadores como de los empresarios. Eso no lo vamos a conseguir en un día. Hacer un nuevo estatuto de los trabajadores lleva a sentarse con muchos colectivos implicados, escuchar a mucha gente e intentar tener un nuevo estatuto que perdure en el tiempo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que cosas de la reforma laboral que se hicieron han perjudicado a muchos trabajadores, y eso nosotros lo queremos cambiar. Y también queremos hacer un nuevo estatuto que esté más adaptado a los tiempos modernos, a la competitividad de la empresa y a la realidad del mercado laboral, a la realidad de esas familias que también tienen derecho a una conciliación laboral. Entonces, todo eso es un marco legislativo que hay que sentarse, hay que hablar, hay que trabajarlo. Con eso es lo que quiero decir, eso no lo vamos a conseguir en un día, pero sí lo podemos conseguir en 3 años. Pero claro, alguien puede recordar que ustedes se plantearon derogar la ley de Mordaza, sí, la reforma laboral, sí, la ley de estabilidad presupuestaria, sí, y no sé si los 84 no les ha dado o el tiempo no les ha dado. Pues no nos han dado las dos cosas, ni el tiempo, que fueron escasamente unos 10 meses, 9 meses y medio, 10 meses, ni 84 diputados. Con eso es lo que digo, uno hace lo que puede, y para quedarme en 0 me quedo en 6. ¿Eso sigue en vigor, por tanto? Sí. Sí, sigue en vigor. De hecho, una de nuestras propuestas en el programa electoral es derogar la ley Mordaza, modificar la ley Mordaza a una ley de seguridad ciudadana que no esté, digamos, fastidiando, perjudicando a los ciudadanos que se quieran expresar libremente. Eso está en nuestro programa electoral. ¿Por qué no lo hemos hecho en estos 10 meses? Pues porque ya nos gustaría haberlo hecho, pero 10 meses, 84 diputados, la realidad que tenemos es esta, y con esta realidad trabajamos lo que hemos podido. Bueno, pues tiempo habrá para, tiempo y no tiempo, porque lo comentábamos antes de empezar, está la Semana Santa, los fines de semana, y todas estas cosas reducen bastante esta campaña electoral. Lastimosamente, para quienes estén muy interesados en conocer los programas, propuestas y demás, que bueno, que hay gente interesada. Areguana, pues muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y muy buenas tardes, buena campaña. Gracias. Y mucha suerte, como a todos. Y así que lo dejamos por hoy, por esta semana. El lunes regresamos con más cosas y con más candidatos y candidatas. Hasta entonces.